Buenas, nos encontramos en un nuevo stream en el cual estamos de la mano de Lucas Taguada. Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Yo estoy bien. Bien, bien, es un lindo día para hablar de fútbol, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que fue el Mundial de 1994, un Mundial que todos tenemos en el recuerdo por algún momento que ha pasado, ya sea por el momento en el que Maradona le dieron positivo en dopaje o el penal errado de Roberto Baggio, pero no nos vamos a adelantar y vamos a ir comenzando con el stream. Así que nada, vamos a comenzar hablando sobre lo que fue un poco el Mundial. Lucas, ¿dónde transcurrió el Mundial? El mundial transcurrió en Estados Unidos, donde se usó 9 veces. Raramente se hizo en Estados Unidos, ya que no es un país futbolero que digamos, pero terminó siendo muy efectivo. Terminó con una expectativa muy buena para el futuro. Totalmente. Además, bueno, en este mundial había 24 selecciones, las que pasaban en 6 grupos, eran 6 grupos de 24, en las que pasaban primero el segundo y los dos mejores terceros, en los que en un grupo Argentina pasó como mejor tercero, como, como dato. Además, a partir de este mundial ya se empezó por cada en una selección 3 puntos en vez de dos, porque anteriormente eran 2 puntos, pero a partir del mundial ya se empezaron a sumar 3 puntos. Lucas, ¿qué podrías Sí. decir acerca del campeón? Campeón, bueno, más fue Brasil, su cuarto mundial, fue el primer tetracampeón del mundo. Además que fue campeón frente a Italia tras empatar 0-0 en los 90 en el alargue y ganarlo por penales 3-2, donde ocurrió el famoso penal errado por Baggio. Exactamente, una Brasil que llevaba más de 30 años sin salir campeón desde aquel mundial del 1970 de Pelé. No consiguió ni título hasta este mundial que logró romper esa sequía que tenía y volver al triunfo mundialista, a volver a lo que es la cima. Eh, Para ser Después de exacto, esto, un ¿qué 24 años podríamos sin ser campeón. Exactamente, ahí va. Casi 30 años se podría decir. Lucas, ¿qué me podría decir del entrenador? ¿Quién era el entrenador de ese mundial? El entrenador era Carlos Alberto Pereira, bastante cuestionado al principio por abandonar el juego bonito, por un sistema más defensivo, pero efectivo sobre todo, además que tenía una ofensiva bastante buena, el de entrenador ex Fluminense y Cruzeiro también, no, ex Corinthians, perdón. Totalmente. Bueno, por decir, justo estamos hablando de delantera. Podemos hablar de esa delantera, podemos hablar de Elan Romario. Romario que metió 5 goles en ese mundial, pero no fue máximo goleador, ojo. Y además de meter 5 goles, fue el MVP de ese mundial, fue el Balón de Oro. Pero, Lucas, ¿entre quiénes tenemos o quién es el máximo goleador? Los máximos goleadores se comparten entre dos, entre de Bulgaria, que tiene 6 goles, claro, y Salenko con 6 tantos de Rusia. Curiosamente, una Rusia que hizo 7 goles, de esos 7, 6 lo hizo el delantero ruso. Pero bueno, se valora un poco más lo que hizo Salenko, el ruso, por meter 6 goles en una fase de grupos. Además, el otro, Stoikov, Ah, llegó campeón. hasta semifinales con Bulgaria, llegó un poco más lejos y tuvo más oportunidades de gol. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos toca a todo el mundo, la selección argentina. Bueno, la selección argentina llegaba a ese mundial después de un duro repechaje, un duro mundial, o sea, unas duras eliminatorias que tuvo, con Maradona ayudando a Argentina para llegar al Mundial 24, en el que, bueno, en el primer partido Argentina lo gana 4-0 contra Grecia, con gol de Maradona y hat-trick de Batistuta, que se convierte en uno de los pocos futbolistas en marcar un hat-trick en un mundial. El segundo partido lo jugamos contra Nigeria, el cual también ganamos, Dos a pero uno. en este partido 2-1 exactamente. Este partido sucede el caso de dopaje de Maradona. En ese partido Maradona le dictan positivo en doping y ya después de ese partido él hace la frase de que le cortaron las piernas, en el sentido de que no puede volver a jugar el fútbol, no pudo volver a jugar ese mundial y deja a la selección argentina abandonada. Después jugamos contra Bulgaria, en el cual partido perdemos 2-0, pero Argentina logra pasar por quedar entre las mejores terceras, entre las dos mejores terceras. Ya los octavos de final, Argentina lo juega contra Rumania, partido en el cual lastimosamente pierde 3-2 y queda eliminada del Mundial.
En efecto. Pero Un par de datos que yo quería vamos a... decir es que Salenko, el delantero ruso, rompió un récord de ser el único jugador en marcar 6 goles en un mundial. También una nueva regla, digamos, que fue para los arqueros, fue una sanción para el arquero, por así decirlo, fue que no podía agarrar la pelota tras un pase de un compañero, siempre y cuando no fuera de Totalmente. cabeza. Y te voy a corregir, Lucas, un momento, discúlpame, que el dato es que Salenko fue el único jugador en marcar 5 goles en un partido del Mundial, es el Ah, único jugador en convertir 5 goles en un partido. Pero un par de datos más. En el Mundial hay un jugador camerunés, el jugador camerunés del que estoy hablando es Roger Mila, jugador que convirtió el gol más longevo en la historia de los mundiales, que fue con 42 años y 39 días. Un gran dato, la verdad. Luego tenemos el penal de Baggio, errado en el travesaño, que se denomina como el hombre que murió de pie, por estar parado, mirando para abajo, viendo cómo perdió, cómo Italia perdió el mundial y viendo cómo Brasil está festejando. No solo eso, pasó otro suceso que es en el cual un jugador colombiano, un defensor colombiano, eh, jugando contra Estados Unidos, marca un gol en contra, haciendo que su selección quede eliminada. eh, Andrés Escobar. y, y un Andrés Escobar, gracias a Lucas, unos días después volvió a Medellín y tras ahí, un día después lo asesinaron a tiros, en el cual todos lo conocemos por ese triste momento que pasó, un luto en la historia del fútbol, como el fútbol quedó manchado por, por nada, por meter un gol en contra, que cualquiera podemos meter un gol en contra, cualquiera podemos cerrar un penal, y esto nos deja un poco la enseñanza de lo que pasó en el Mundial, que ahí está el lado de la victoria. Tener del lado de Bulgaria, el gran hecho de llegar a semifinales, de Salenko, de meter 5 goles en un partido, Brasil dejando su cuarto mundial después de 24 años, si no me equivoco. Pero después tenemos estos tristes momentos, el doping de Maradona, tenemos el caso este de Andrés Escobar, que son el penal errado por Baggio, que son momentos muy tristes en la historia del fútbol eh, y que creo que nunca deberían suceder en el deporte. Pero más allá de eso, considero que el Mundial 94 fue un gran mundial. Por todo estos sucesos pasó de todo en el Mundial 94. Muchos récords, muchas curiosidades. La verdad es que es bastante depresivo, bastante malo para el fútbol, más que nada porque esto ya es algo muy contrafutbolístico y ya te marca bastante y la verdad, sentirte impresionado por la hinchada de tu país es doloroso, pero bueno, mala suerte también. Totalmente.